bendiciones para tu vida. Esto es Bethesda Radio Show. Como siempre, tu hermano Sebastián Almonte te saluda en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro segmento Palabra de Vida. Así que el día de hoy queremos impartirte una palabra muy importante de parte de Dios para tu vida. Bien, todo creyente debemos saber que luego de nosotros recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas, según el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 13, dice que el Espíritu Santo viene a nosotros como la garantía de nuestra salvación. Así que es importante que podamos definir cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyente. Así que el día de hoy quiero hablar acerca del misterio de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas son unas afirmaciones de un hecho absoluto que se ha cumplido. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia a la realidad de nuestra nueva posición en Cristo. Así que el día de hoy vamos a iniciar con 5 principios que realiza el Espíritu Santo en cada creyente. Número 1, bautismo. Lo pueden notar, bautismo. Y esa expresión tiene que ver con nuestra nueva posición. Por el bautismo en el Espíritu Santo, cada creyente es colocado en Cristo, convirtiéndolo en parte de su cuerpo para siempre, según 1 de Corintios capítulo 12, verso 13. Esto produce en nosotros una nueva realidad espiritual. Porque antes de creer estábamos muertos en Adán. Pero ahora, luego de creer en Cristo, entonces tenemos vida. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, según Romanos capítulo 6, del verso 3 al 4. Y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, según Efesios capítulo 2, verso 4 al 7 y Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 4. Es importante que entendamos que del bautismo que estamos hablando no es del bautismo en agua. Estamos hablando del bautismo en el Espíritu, porque recordemos que el sacerdote y profeta Juan el Bautista, cuando anunciaba acerca de la venida del Mashiach, él decía: yo a la verdad bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo. Lo que significa que el bautismo que el Espíritu Santo viene a producir en el creyente es ese bautismo que nos da una nueva posición en Cristo, porque el bautismo en agua es un bautismo de señal. Es una señal de arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu es una realidad, es una manifestación de nuestra nueva posición en Cristo. El segundo principio del misterio del Espíritu Santo en el creyente es la regeneración. Y la regeneración tiene que ver con una nueva vida. La regeneración es la obra por la cual el Espíritu Santo nos da vida espiritual. En Tito capítulo 3 verso 5, en Efesios capítulo 2 del 4 al 6, nacemos de nuevo, esta vez como hijos de Dios, habiendo estado antes vivos físicamente, pero muertos espiritualmente ahora. Estamos espiritualmente vivos en Cristo y posicionalmente muertos a la carne.
Gloria a Dios. Es impresionante este misterio porque la vida eterna nos ha sido imputada. Hemos sido transferidos del dominio de las tinieblas al reino de la luz. La segunda obra del Espíritu Santo en nosotros es regenerarnos, darnos vida en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna muerte hay para los que están en Cristo Jesús. No los que viven en la carne, sino aquellos que viven conforme al Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Es impresionante este principio porque nos enseña que comenzamos a ser transformados de naturaleza. Comenzamos a morir a la naturaleza adámica, caída, maldita, limitada, inferior. Y somos transferidos a la nueva naturaleza en Cristo. Somos transicionados de naturaleza. El Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del verso 5, comienza a hablar de que aquellos que le reciben son hechos hijos de Dios, no por obra de carne ni de varón, sino del Espíritu. En el momento que hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos entrado en una regeneración y ya ahora la carne no es débil, sino que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque hay una nueva naturaleza que nos gobierna. Hay una nueva realidad de vida en la que vivimos. Hay una dinámica distinta a la que estábamos. Vivíamos inclinados al mal. Vivíamos dominados por el pecado. Pero a través del sacrificio eterno de Cristo en la cruz, hemos sido declarados absueltos de toda culpa y mediante la fe hemos recibido su vida. Por eso el profeta Isaías decía, luego de haber puesto su vida por muchos, verá el linaje. Hay un linaje que Cristo estaba aperturando en la cruz y ese linaje es el linaje de los hijos de Dios, que han recibido vida en el Espíritu. Número 3. El tercer misterio del Espíritu y del creyente es el que mora en nosotros. Y tiene que ver con un nuevo poder. Escuche bien. Tiene que ver con un nuevo poder. En el instante de la salvación, de recibir la salvación, mora permanentemente en nosotros el eterno Dios. El Espíritu Santo nos da poder inherente que puede ser activado por medio de la plenitud del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 5, verso 18. Antes de nosotros ser salvos, nuestra única fuente de motivación y poder era nuestra naturaleza pecadora. Pero ahora no solo el poder de la naturaleza pecadora ha sido quebrantado, sino que podemos valernos de la omnipotencia de Dios en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo en ustedes. La palabra poder es la palabra griega dunamos o dunamis. Y esa palabra tiene que ver con capacidad. Capacidad no solo para operar en dones del Espíritu, sino capacidad para poder cumplir con toda la voluntad del Eterno en nosotros. Aleluya. Y es impresionante esto porque durante mucho tiempo la gente ha utilizado el texto de Hechos capítulo 1 verso 8 para hablar de manifestación de dones.
Pero también Hechos capítulo 8 está haciendo referencia a la manifestación de la naturaleza. Porque la naturaleza adámica tiene poder para pecar, pero la naturaleza de Cristo en nosotros tiene el poder para cumplir y para que la voluntad de Dios sea prosperada en nuestras manos. Aleluya. Por eso Cristo le dice a sus discípulos que ellos están conectados a Él como raíz, y ellos como ramas les iba a dar a ellos el poder y la habilidad de dar frutos buenos. Lo que significa que si el Espíritu Santo mora en ti, no es solamente para que operen dones del Espíritu, profecía, géneros de lengua, milagros, sanidades, ciencia, sino también para que tengas la capacidad de poder operar y vivir en una nueva naturaleza, en una vida correcta en el Espíritu. El Espíritu Santo nos ha dado un nuevo poder para tener un matrimonio saludable, para tener una familia saludable, para ser empleados correctos, para ser jefes con misericordia, para poder tener una vida social, moral correcta. Porque para mí, Sebastián Almonte, un hombre espiritual es aquel que dentro del marco natural vive de manera correcta. Porque un hombre espiritual, su vida humana es ordenada. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ti para darte poder. Y escúchame, hermano, en Cristo. No solamente para que fluyas, no solamente para que te vuelvas loco en el Espíritu, no solamente para que ministres, sino para que vivas en una nueva imagen de vida, que es la imagen de Cristo. El Espíritu viene sobre ti para darte poder, para que cambies tu carácter, para que sanes tu alma, para que seas libre de toda depresión, para que seas libre de la ansiedad, para que seas libre de todas las cadenas en las que la naturaleza adámica te mantenía. Por eso cuando cuando Yeshua llega a la casa de Zaqueo para ayudar a los mesiánicos, Jesús no le dijo a Zaqueo que era un ladrón. Escúchenme, Jesús no le dijo a Zaqueo que tenía que devolverle a la gente que le había robado. La realidad de Jesús en la casa de Zaqueo produjo en Zaqueo, oh my God, una naturaleza distinta. Y esa naturaleza del Espíritu en Zaqueo le dio el poder para ponerse de pie y decir: a todo el que yo le he robado, que están aquí presentes la mayoría, le voy a devolver 4 veces más todo lo que le he robado. Esto es impresionante. Con solamente saber, con solamente conocer en nuestro entendimiento que Cristo vive en nosotros, es suficiente para que comencemos a manifestar la nueva naturaleza de Cristo. Usted no necesita caer al piso, porque del piso Dios lo está levantando a usted. Usted necesita abandonar de manera completa a Adán en su vida y decir: ya no vive Adán en mí, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo el poder para vencer todo lo que la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, quiere hacer en mi vida. Voy a continuar. El cuarto misterio que el Espíritu hace en cada creyente es revelarnos el don. Y el don tiene que ver con el nuevo propósito. En el momento en el que somos salvos, el Espíritu Santo nos entrega a cada uno un don singular espiritual y una obra singular que realizar. El propósito de nuestros dones espirituales es manifestar el poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros al edificar el cuerpo de Cristo de alguna manera. La obra escogida por Dios para nosotros
es algo que nadie más puede realizar y que no se llevará a cabo por toda la eternidad si nosotros no la hacemos. Solo con la práctica de nuestros dones en la obra que Dios ha escogido, podemos cumplir el plan de Dios para nuestra vida y lograr la grandeza espiritual para la cual fuimos diseñados. A esa parte final póngale ahí el libro de la vida. Porque el libro de la vida para los hebreos tiene que ver con ese propósito eterno que vinimos a cumplir en la tierra. El Señor tiene un propósito eterno universal. Pero dentro de ese propósito eterno universal se ramifican medidas de gracia que cada creyente recibe y que dependiendo de lo que recibe debe operar en esa dinámica. El apóstol Pablo lo explica de manera magistral en Romanos capítulo 12, verso 3 en adelante. El Señor nos ha dado un don singular. Así como cada parte de nuestros cuerpos tiene miembros que pertenecen a un órgano, pero que son miembros distintos el uno del otro. Pero cada función de esos miembros, de esos órganos que pertenecen a ese organismo, son importantes. No hay una superioridad en el cuerpo, sino que en el cuerpo hay una unanimidad, sin uniformidad, unanimidad en cuanto a propósito, con funciones distintas, pero que apuntan al mismo objetivo. Y eso también ocurre en el reino de Dios. El Señor no solamente llama profetas. El Señor no solamente llama pastores. Hay apóstoles, hay maestros, que es la función en la que estoy operando ahora. Hay evangelistas. Y estos son los 5 ministerios de gobierno. Pero están los 9 dones del Espíritu: profecía, que es el don profético, ciencia, sabiduría, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, milagros, señales. Y hay unas medidas de gracia, hay formas que el Padre nos da para poder operar, recursos, herramientas que nos ayudan a cumplir con la dinámica del servicio en el reino que hacemos. Porque somos militantes del reino y como militantes ejercemos un servicio. Pero ¿qué ocurre? Que hoy hay una generación que está operando en uniformidad. Todo el mundo quiere hacer lo mismo. No. El Señor nos ha entregado medidas singulares, distintas, formas, gracias, medidas de fe para operar, para llevar a cabo el propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y cada quien, siendo colocado en el órgano que le tocó, debe operar, debe fluir, debe producir y debe reproducir el propósito de Dios. Pero no solamente Él operar, sino también edificar. Y escuche bien aquí, porque edificar también tiene que ver con enseñar. No es solamente que la gente se siente y escuche cuando el profeta está operando, sino también que el profeta saca un momento para enseñarles a aquellos que también van a participar de la dinámica profética cómo deben operar, cómo deben moverse, cómo deben funcionar para saber qué hacer y qué no hacer. Gloria a Dios. Y número 5, el quinto misterio del Espíritu Santo en el creyente es ser sellados. Ser sellados, que tiene que ver con un nuevo destino. El sello es la obra por medio de la cual el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos confirma nuestra realidad eterna con Dios.
En la antigüedad un sello se utilizaba con 3 propósitos o para 3 cosas: para propiedad, para seguridad y para una entrega segura. Entonces, el Espíritu Santo identifica en nosotros el sello de Dios, que tiene que ver con nuestra realidad eterna y que nos remonta a una verdad poderosa. Entonces, lo que quiere decir esto es que la verdad de Dios en nosotros es confirmada por el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que de esa manera cada creyente está marcado como una posesión privada y preciosa de Dios, con Dios mismo de garantía de una entrega segura a su destino. ¿Y cuál es el destino de Dios en nosotros? Llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la madurez del Hijo de Dios, hasta que toda la plenitud del Hijo que habita en nosotros potencialmente sea manifiesta en consumación y sea una realidad que embargue nuestras vidas. Pero el propósito de Dios es con todos, porque el cuerpo de Cristo no va a crecer por partes. El cuerpo de Cristo va a crecer completo. Recuerde, el misterio de la obra del Espíritu Santo: bautismo, una nueva posición; regeneración, una nueva vida; el que mora en nosotros, un nuevo poder; don, un nuevo propósito; y sellados, un nuevo destino. Estuvo contigo tu hermano Sebastián. No olvides suscribirte a nuestro canal Bethesda Radio Show. Dios está haciendo cosas poderosas y yo sé que el día de hoy tu vida va a ser edificada de manera extremadamente bendecida con esta poderosa impartición. Y no te pierdas de nuestro segmento Palabra de Vida. Shalom. El Señor les bendice.